Saludos a toda la audiencia de Microjuris. Como saben, mi nombre es Paola Arroyo y tenemos el placer de presentar en la tarde de hoy a nuestro invitado de honor con quien estamos abordando el tema tan valioso que es nuestra Constitución ante el aniversario de esta, que es el próximo 25 de julio. Saludos, licenciado, ¿cómo está usted? Todo muy bien, para mí como siempre, un privilegio estar contigo y con los usuarios de Microjuris y con el pueblo de Puerto Rico. Gracias por atendernos en la tarde de hoy. Hoy particularmente tenemos una encomienda muy importante porque vamos a estar hablando sobre el artículo 6 de nuestra Constitución. Efectivamente, hemos hecho un recorrido, hemos navegado durante las pasadas semanas a través de una serie de podcasts que hemos grabado y hemos navegado no solamente lo que ha sido la historia constitucional de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta promesa en nuestros días, sino que también hemos hecho un análisis pormenorizado de los artículos de que se compone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hicimos un podcast específico sobre la Carta de Derechos y sobre esas 19 secciones de la Carta de Derechos. Y en ese podcast nosotros hicimos unas distinciones importantes entre nuestra Carta de Derechos y la Carta de Derechos Federal. Abordamos los lineamientos ideológicos que ilustraron a aquellas personas que confeccionaron esa Carta de Derechos, dirigidos y capitaneados por don Jaime Benítez. Y luego exploramos los poderes públicos a través de un estudio detallado del artículo 3º, que es el que estructura el poder legislativo. Más adelante vimos el artículo 4º, que estructura el poder ejecutivo. Y también se hizo un podcast recientemente sobre el alcance y los pormenores del artículo 5º, que es el que estructura en Puerto Rico nuestro poder judicial. En esta ocasión vamos a desmenuzar el artículo 6º, que es el que establece una serie de disposiciones generales. Hay 19 secciones en ese artículo 6º. Ese artículo 6º es como una suerte de residuo, es como una suerte de depósito que contiene una serie de disposiciones generales, no necesariamente relacionadas entre sí, pero que los constituyentes no pudieron incorporar o no decidieron incorporar en los artículos que estructuran nuestro sistema de separación de poderes, y que en este artículo 6º entonces se encuentran disposiciones de índole fiscal y disposiciones de índole estructural que vamos a discutir a continuación. Y lo primero que quiero recalcar es que hubo una comisión en la Convención Constituyente que atendió específicamente la redacción de este artículo 6º. Esa comisión estuvo presidida por Ildefonso Solá Morales, que en aquel momento era secretario del Senado de Puerto Rico, bajo la presidencia de Samuel R. Quiñones, y al mismo tiempo era secretario del Partido Popular, que como ustedes saben fue el partido de mayoría en la Convención Constituyente. De esos 92 delegados que fueron electos por el pueblo a participar en los trabajos de la Convención Constituyente, 70 pertenecían a las filas del Partido Popular de aquel momento histórico. Así que el artículo 6º, en su primera sección, atiende el tema de los municipios. Los municipios, conforme esa primera sección del artículo 6º, son criaturas legislativas. Es decir, el municipio es una subdivisión política cuya existencia y cuya naturaleza queda al arbitrio de la Asamblea Legislativa.
Es la Asamblea Legislativa la que, conforme su autoridad, le delega poder al municipio para que, entre otras cosas, pueda salvaguardar la salud, la seguridad, el bienestar de aquellos que residen dentro de sus fronteras. Es la Asamblea Legislativa la que le delega poder al municipio para que el municipio a su vez pueda gravar ingresos, renta y derivar de esos recaudos dineros para poder financiar las obras locales. En otras palabras, es la Asamblea Legislativa la que detenta el poder de regular la vida municipal. Esto es muy distinto a el diseño bajo la Carta Autonómica Española, en donde los municipios puertorriqueños en aquel momento histórico se le delegó autoridad importante para delimitar el alcance de sus políticas de educación, de sus políticas de urbanismo. Esa autonomía que fue muy efímera bajo España quedó eliminada toda vez se da la invasión de 1898. La ley Foraker y más adelante la ley Jones eliminan cualquier dejo de autonomía municipal y los constituyentes puertorriqueños decidieron, lejos de constitucionalizar la autonomía municipal, decidieron mantener a los municipios debajo del poder de la legislatura. Y esto creó debate importante en la Convención Constituyente. Inclusive el profesor Carl Friedrich de la Universidad de Harvard, que cooperó con el decano Pedro Muñoz Amato y la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en la articulación de recomendaciones para la Convención Constituyente al final de los trabajos, ya para febrero del 51, planteaba que posiblemente la omisión más grave que había hecho la Convención Constituyente era precisamente no constitucionalizar la autonomía municipal. Este es un debate inconcluso en las últimas décadas y particularmente a raíz de la puesta en escena de la Ley de Municipios Autónomos en 1991, se abrió un debate importante sobre si era deseable o no de alguna forma independizar a los municipios de la legislatura. Pero dado los casos de corrupción y los casos de despilfarro de fondo público y todos los arrestos bochornosos que hemos visto en los últimos meses, en los últimos tiempos, de alcaldes corruptos, irresponsables, pues es muy difícil que una propuesta de constitucionalización de autonomía municipal tenga ningún tipo de éxito en el ambiente político en que nos estamos desenvolviendo. Todo lo contrario, parecería que lo que se impone es la regionalización de competencias de tal manera que varios municipios de común acuerdo puedan estructurar la prestación de aquellos servicios más esenciales en función de las economías de escala para de forma más costo eficiente y más transparente hacer posible las realidades y los anhelos de la gente que vive en los distintos municipios. Un aspecto importante de la sección primera, el artículo 6 que trata sobre los municipios, es que a pesar de que la legislatura tiene un poder amplio, podríamos decir casi poderes plenarios para bregar con los municipios, existe una limitación importante que no estaba presente ni en la ley Foraker ni en la ley Jones. Y es que la legislatura, si bien es cierto que puede reorganizar las competencias y delegar o abrogar poderes que le vaya a transferir a los municipios, la legislatura no puede abolir y no puede consolidar municipios sin
el voto de aquellas personas que residan en los municipios que puedan ser afectados por esas determinaciones. En otras palabras, si la legislatura mañana quisiera abolir el municipio de Cataño, pues no lo podría hacer a menos que ese pueblo sea consultado en un referendo conforme las leyes electorales vigentes en 2022, no las leyes electorales de 1952. Así que para abolir o para consolidar hay que acudir al pueblo para que en referendo emita su veredicto. Esa es la única limitación que le pone esa sección primera del artículo 6º a la legislatura de Puerto Rico en su manejo de los municipios. Así que los constituyentes fundamentalmente constitucionalizaron el modelo que ya venía desde la época de la ley Foraker y la ley Jones, que era el modelo imperante en los Estados Unidos, muy distinto al modelo europeo, en donde el municipio siempre ha sido una criatura del Estado, y ese es el mismo modelo que nosotros tenemos hoy en Puerto Rico. Vamos a pasar a la próxima sección del artículo 6º, que es una sección sumamente importante y que es una sección que ha cobrado mucho interés, mucha vigencia a raíz de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Y es que la sección segunda de este artículo 6º es la disposición que establece dos cosas fundamentales. Como cuestión de umbral, establece que la legislatura de Puerto Rico tiene el poder irrenunciable. Y repito, que la legislatura de Puerto Rico ostenta el poder irrenunciable de gravar, de imponer impuestos. Es lo que llamaba el juez presidente Marshall el poder para destruir, the power to destroy, que es el poder para imponer gravámenes, impuestos sobre la renta, sobre el consumo. Y ese es un poder que la legislatura de Puerto Rico tiene y que la legislatura de Puerto Rico ha tenido en el ejercicio de sus poderes inherentes, pero que los constituyentes cristalizan en blanco y negro en esta segunda sección del artículo 6º. Y es una potestad que tiene la legislatura de Puerto Rico, al igual que tiene el Congreso de los Estados Unidos, conforme el artículo 1º, sección 8, cláusula primera de la Constitución Federal. Y esa potestad es irrenunciable. Ahora bien, esta segunda sección sufrió enmiendas importantes en 1961. Y es que cuando se establece la Constitución del Estado Libre Asociado, esta sección no tenía una disposición con respecto al margen prestatario del Estado Libre Asociado. El margen prestatario del Estado Libre Asociado estaba regulado por el Estatuto de Relaciones Federales y antes de eso el margen prestatario de Puerto Rico siempre estuvo regulado conforme a las disposiciones de las leyes orgánicas del Congreso. Y así fue inclusive a partir de 1952. En 1961 se enmienda la Constitución de Puerto Rico para establecer un cambio en la fórmula del margen prestatario de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado. Y ese cambio en la fórmula, esa nueva disposición, se incorpora entonces al texto de la Constitución de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que establece esta disposición? Disposición que ha sido violada, ultrajada, defenestrada por los distintos gobiernos puertorriqueños. Bueno, establece que el gobierno de Puerto Rico no puede tomar prestado más del 15% de sus recaudos totales.
del promedio de los últimos 2 años de recaudos totales. No se puede pasar de ahí. No puede tomar prestado más de lo que le entra. Esto es un principio básico de aritmética doméstica. Bajo la ley Jones y durante esos primeros 9 años del Estado Libre Asociado, el límite del margen prestatario era el 7% del valor contable de la propiedad inmueble en Puerto Rico. Esa fórmula cambia en el 61 al 15% del promedio de 2 años en recaudos e ingresos del gobierno de Puerto Rico, que de ahí no se podía pasar el gobierno tomando prestado en función de su entera fe y crédito. Eso es lo que se llama los límites de la deuda constitucional. En otras palabras, la Constitución lo que estaba diciendo era que el gobierno de Puerto Rico no se podía pasar de este techo, que no se pueden pasar de ahí. La realidad histórica fue que los distintos gobiernos, burlando esta disposición constitucional, incurrieron en lo que se conoció como la deuda extraconstitucional, deuda emitida por otras instrumentalidades de gobierno no cobijadas por los límites constitucionales de esta segunda sección del artículo 6º y que al final del camino acabaron socavando las finanzas públicas. Y Puerto Rico para el 2015 llegó a tener una deuda pública que ascendía al 103% del Producto Nacional Bruto. O sea, Puerto Rico debía más de lo que le ingresaba a sus arcas, en obvia violación a esta disposición. Ahora, una de las dificultades para hacer cumplir esta disposición era que se le hacía muy difícil, conforme las reglas de legitimación activa, a cualquier individuo o actor político atraer una acción, una demanda, una acción legal en contra del gobierno para que rectificase sus acciones. Se hizo muy difícil, casi imposible, que un peticionario pudiera pasar el crisol de las reglas de standing de legitimación activa, y como veremos en otras de las secciones fiscales, en gran parte la debacle se debió a la falta de una transparencia y una fiscalización que se pudiera entonces dar desde los tribunales. Hubo una abdicación, a mi modo de ver las cosas, de la responsabilidad constitucional de los tribunales para hacer cumplir los dictámenes constitucionales. Vamos a pasar a la próxima sección, que es la tercera sección de las disposiciones generales, que es la que establece que en Puerto Rico la legislatura habrá de imponer impuestos de forma uniforme. Es lo que se conoce como el requisito de uniformidad contributiva, que no es otra cosa que un calco del requisito de uniformidad contributiva que aparece en el artículo 1, sección 8, cláusula primera de la Constitución de los Estados Unidos, que de hecho es la disposición que da origen a los casos insulares en el contexto federal. En el contexto de Puerto Rico, esta sección tercera del artículo 6 lo que establece es que tiene que haber una uniformidad geográfica. Cuando la legislatura impone impuestos, no puede ser que le imponga unos impuestos a la gente del sur distintos a la gente del norte o la gente del este o del oeste. Tiene que haber una uniformidad geográfica. La sección 4 del artículo de las disposiciones generales, tenemos que verla en conjunto con la sección segunda de la Carta de Derecho, porque esta disposición tiene que ver con el tema electoral. Y nosotros aprendimos en un podcast anterior que, a diferencia de la Constitución Federal,
La Constitución de Puerto Rico, en su Carta de Derechos, sección 2, establece que el voto será universal, directo, igual y secreto. Entonces, esta disposición del artículo 6 hace varios planteamientos. Y esto lo vimos a raíz de la jornada de las primarias del 2020, de aquel desastre de las primarias del 2020. Y el primer mandamiento es que la legislatura tendrá el poder de establecer el día exacto de las elecciones generales. Pero esas elecciones generales por mandato constitucional se tienen que celebrar en el mes de noviembre. Pero la legislatura pudiese variar el día específico en que se da esa elección. Nosotros, por mandato legislativo, pues elegimos cada 4 años el primer martes después del primer lunes de noviembre. Pero ese día específico la legislatura lo puede variar. Y eso fue la discusión que tuvimos a raíz de la debacle del 2020, de que ante la realidad de que la Comisión Estatal de Elecciones pudiera no estar preparada, pues se planteaba la necesidad de alterar el día exacto de la elección. ¿Acaso puede la legislatura hacer eso? Y la contestación es sí, siempre que ese día caiga durante el mes de noviembre. Con respecto a los alcaldes, no existe esa limitación. Los alcaldes están completamente sujetos al arbitrio de la legislatura. La elección de los alcaldes se puede dar cuando la legislatura así lo entienda necesario o pertinente. La legislatura tiene mucho más radio de acción para calendarizar la elección de los alcaldes. El comisionado residente no cae dentro de esta disposición. La elección del comisionado residente es un asunto eminentemente federal. Es una posición federal que nace conforme la ley Foraker en 1900. De hecho, el entonces comisionado residente Antonio Fernández Isern, que presidía la Convención Constituyente, se expresó sobre este tema durante los debates de la Constituyente, planteando de que no se incluyera en esta disposición mención alguna a la posición del comisionado residente. Así que esta sección además establece la edad mínima para votar en Puerto Rico. Cuando se establece la Constitución del 52, la edad mínima eran 21 años. Eso se va a enmendar en 1970 y desde 1970 en adelante la edad mínima son 18 años. Vamos a la próxima disposición de las disposiciones generales. Y esta es una disposición relativamente sencilla, pero tiene su historia. Y esta es la disposición que establece que en Puerto Rico las leyes cobrarán vigencia cuando la legislatura así lo determine. En otras palabras, la vigencia. ¿Cuándo entra en vigor una ley? Bueno, una ley entra en vigor una vez pasa Cámara y Senado y la firma del gobernador surte efecto conforme los términos que la legislatura misma acuerda. Puede ser de forma inmediata que surte efecto esa legislación o puede ser que tome un poco más tiempo. Eso es algo que decide la legislatura. La Constitución deja eso en manos de la legislatura. Y ustedes dirán, pero ¿por qué incorporar esta disposición en la Constitución? Bueno, lo que sucede es que bajo la ley Jones, la legislatura de Puerto Rico, cuando pasaba leyes firmadas por el gobernador americano de entonces, había una ventana de 90 días en lo que esa legislación surtía efecto. La única excepción era el proyecto de presupuesto.
Pero esas ventanas de 90 días en lo que una ley surte efecto en ocasiones son sumamente contraproducentes. No hace sentido. No hay por qué ponerle esa camisa de fuerza a la legislatura, que sea la legislatura la que decida cuándo conviene que una pieza legislativa que pase por su crisol y por la firma del gobernador, cuándo conviene que tal pieza surta efecto. Vamos a la próxima sección de las disposiciones generales. Y esta próxima sección tiene todo que ver con el tema de presupuesto. Y como ustedes van dándose cuenta, muchas de estas disposiciones generales, al menos las más importantes, tienen que ver con el tema fiscal. Con el tema fiscal. Era un tema que inicialmente se gobernó bajo las leyes orgánicas y que luego muchas de esas disposiciones pasan al Estatuto de Relaciones Federales, que todavía está en pleno vigor. ¿Qué es lo que establece esta disposición? Bien sencillo, esta disposición lo que establece es que si hubiese un tranque, y por alguna razón la legislatura no puede aprobar un presupuesto para el próximo año fiscal, entonces las partidas que van a imperar con respecto a los gastos ordinarios, el pago de interés de deuda y la amortización de esa deuda van a ser las partidas que se aprobaron el año anterior para esos mismos fines. Realmente aquí lo que se hizo fue constitucionalizar una norma que venía ya desde 1909. En 1909 se da la famosa crisis en el seno del Partido Unión, en donde no se aprueba presupuesto. La Cámara de Delegados se negó a aprobar un presupuesto, pero la ley Foraker no establecía cómo se atendía ese tranque. Por lo tanto, a nivel del Congreso se enmendó la ley Foraker de tal manera que cuando hubiere tranque entre las fuerzas políticas en Puerto Rico, pues entonces imperaba para efectos de los gastos ordinarios, incluyendo el gasto de deuda, el presupuesto del año anterior. En el caso de esta sección sexta, ponle que hubiera un tranque y comienza a imperar las disposiciones del año fiscal anterior de presupuesto. Tan pronto se concerte entre las fuerzas políticas y se llegue a un arreglo, se pasa un presupuesto nuevo, pues esas disposiciones dejan de operar y comienzan a operar las disposiciones nuevas, aun si estuviéramos a mitad de ese año fiscal. Vamos a la próxima disposición. La próxima disposición es muy importante. Es más importante quizás por lo que dice que por lo que hace, porque ha sido violada consistentemente. Y es la disposición que establece que en Puerto Rico existe un requisito constitucional de presupuestos balanceados. Presupuestos balanceados. Presupuestos balanceados, es decir, las asignaciones presupuestarias, el gasto público, no puede exceder los ingresos públicos. Este requisito ni siquiera existe a nivel federal. Han intentado muchas ocasiones a nivel federal en el Congreso, pero no ha sido posible. En el caso de Puerto Rico existe el requisito
pero se incumple con impunidad. En otras palabras, en el caso nuestro, lo que establece la sección séptima de este artículo sexto es que los gastos de Puerto Rico no pueden ser mayores en un año fiscal que los ingresos totales de Puerto Rico para ese año fiscal. Bajo la ley Jones, el requisito era quizás más inflexible, era que no podía haber gastos que superaran los recaudos por concepto de impuestos. Bajo la Constitución de 1952, y como ha sido interpretada esa disposición específica subsiguientemente, hay un entendido de que estamos hablando de los recursos totales del Estado Libre Asociado, y cuando decimos recursos totales, no nos estamos limitando al tema de recaudo contributivo, estamos incluyendo además recaudos por conceptos de emisiones de bonos, estamos hablando de transferencias federales, estamos hablando de todo ese universo de ingresos que deriva el gobierno de Puerto Rico. Pero aún así, los gastos del gobierno de Puerto Rico han sobrepasado consistentemente los ingresos de ese mismo gobierno. Y eso explica en gran medida la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y la crisis fiscal de 2015-2016. Vamos a la sección octava, porque la sección octava es importante, pero realmente nunca ha surtido efecto en Puerto Rico. Mira, la sección octava establece que hay un orden de prelación. Hay un orden de prioridades. Si Puerto Rico adviniese a la insolvencia, lo que sucedió en el 2015-16, y no pudiera pagar todas sus obligaciones, que fue lo que sucedió en ese momento histórico, pues entonces la sección 8 lo que establece es un orden de prioridad de lo que hay que pagar. Y en esa sección 8 se estableció que la prioridad número 1 es el pago de los intereses de la deuda, el pago del principal de la deuda. Distinto a la ley Jones, en donde la ley Jones le daba al gobernador, nombrado de dedo por el presidente en ese momento histórico, flexibilidad para invertir el orden de prioridad. La Constitución de Puerto Rico no le da ningún tipo de flexibilidad al gobernador y establece que lo primero que hay que pagar son los intereses de la deuda y el principal de esa deuda, ¿no? Son lo primero que hay que pagar y no hay forma de alterar ese orden de prioridad. La incorporación de esta disposición suscitó mucho debate, suscitó algún debate en la constituyente, y el debate principal era si en esa disposición o en disposiciones análogas, si era necesario o deseable incluir lenguaje a los efectos de que la legislatura de Puerto Rico también tendría autoridad para decretar una moratoria en el pago de la deuda. Víctor Gutiérrez Franqui, que era en aquel momento portavoz de la mayoría popular en la Convención Constituyente, que fue también secretario de Justicia, estuvo en el Senado como portavoz de la mayoría del Senado, se opuso a la inclusión de ese lenguaje, planteando que incluir ese lenguaje enviaría un mensaje equivocado a los bonistas y que quizás lo más plantear, si llegara a haber algún problema de insolvencia, plantear que la legislatura de Puerto Rico le asistía de todos modos el poder inherente de declarar una moratoria en el pago de la deuda. Y ese fue parte del debate que vimos. 2015-2016, el gobierno de Puerto Rico, lejos de activar las disposiciones o lejos de cumplir
con las disposiciones de la sección 8, pasaron una legislación de insolvencia criolla y ya vimos lo que pasó. El Supremo de Estados Unidos resolvió en Franklin que tal ejercicio era completamente inoficioso, que daba al traste con la realidad de subordinación territorial de Puerto Rico y que había que ir al Congreso entonces a recabar de los congresistas que pasara legislación. Y ya vimos la legislación que pasaron, que fue promesa, la Junta y todo lo que tenemos. Pasemos a la próxima disposición, que es la sección 9, que es la que establece que en Puerto Rico no se puede desembolsar fondo público alguno que no sea para financiar un fin público. Es decir, tiene que mediar un fin público para el desembolso de fondos públicos. Los constituyentes no definieron el alcance de fin público y hubo un debate importante entre Leopoldo Figueroa, miembro de la delegación del Partido Estadista, y otros miembros de la convención con respecto a la deseabilidad de definir lo que era un fin público o si dejar eso al arbitrio de los tribunales. Los constituyentes dejaron esa definición al arbitrio de los tribunales. Y lo que hemos visto recientemente, a raíz de la aprobación de la ley de los cabilderos del pueblo, a raíz de las erogaciones completamente injustificadas de fondo público para financiar a estas personas en Washington, lo que hemos visto es que los tribunales han asumido una postura laxa con respecto a lo que constituye fin público y pudiéramos plantear que ha habido una distorsión de lo que en justicia fue la intención de los constituyentes. Es un tema obviamente que suscita muchísimo debate en esta coyuntura. Las próximas dos disposiciones, la 10ª y la 11ª, las vamos a coger juntas, porque plantean asuntos bien similares. En Puerto Rico, por mandato de estas disposiciones, ninguna persona puede cobrar 2 sueldos o más del gobierno. En Puerto Rico, además, si hay un aumento de salario a los legisladores, ese aumento de salario surte efecto cuando entre en escena la próxima legislatura. Es decir, los legisladores no se pueden beneficiar a sí mismos con aumentos de salario. Y al mismo tiempo, para salvaguardar las disposiciones de separación de poderes, el artículo 1, sección 2, en estas disposiciones, secciones 10 y 11, se establece que los salarios del gobernador, del contralor, de los miembros del gabinete, esos salarios no se pueden disminuir durante la vigencia del término de esas posiciones. Eso es para, de alguna manera, proteger la separación de poderes, que una legislatura iracunda en represalia le baje los salarios a los miembros de la rama ejecutiva, particularmente a los principales oficiales de la rama ejecutiva, gobernador, jefe de gabinete, se incluye la Contraloría, que para efectos prácticos es una posición que cae dentro de la rama legislativa. La vimos en la sección 22 del artículo 3, cuando hicimos el podcast de la rama legislativa. Vamos entonces a analizar la próxima disposición, que es la sección 12, que es la que establece lo que serán las residencias del gobernador. El gobernador, conforme a la sección 12 de las disposiciones generales, el gobernador vivirá libre de renta en la fortaleza y en las demás residencias oficiales, que para tales fines
tenga el gobierno de Puerto Rico. Sabemos que la fortaleza ha sido desde tiempos de España, desde el comienzo de la colonización española, la residencia de los gobernadores de Puerto Rico. Sabemos que es una edificación que forma parte del sistema de fortificaciones del Viejo San Juan, que su construcción comenzó en tiempos de Carlos V, allá para los 1530, y que desde entonces ha servido como residencia de el gobernador de Puerto Rico, primero los capitanes generales españoles, los gobernadores norteamericanos, militares y civiles, y los gobernadores puertorriqueños. Vamos entonces a pasar a la próxima disposición, que es la sección 13, que es la que establece que la concesión de franquicias públicas o para la prestación de servicios públicos o así públicos, esas concesiones y cómo se conceden esas franquicias, eso queda en manos de la legislatura. Es decir, la legislatura tiene el poder para entender y para disponer, para establecer cómo es que se estructuran estas franquicias públicas. Es un poco distinto a lo que establecía la ley Jones, que ponía eso en manos de una comisión de servicio público. En este caso, los constituyentes prefirieron que fuera la legislatura la que tomara la determinación de cómo estructurar la concesión de esa franquicia. La próxima disposición, que es la disposición de los 500 acres, es una disposición realmente que constitucionaliza el mandato de una resolución conjunta del Congreso del año 1900, que básicamente establece que en Puerto Rico corporaciones agrícolas no pueden ser titulares de más de 500 acres de tierra. Esa limitación no le aplica al Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades. Vamos a pasar a la próxima disposición, que es la sección 15 del artículo 6. Esa sección 15 trata sobre el himno, la bandera y el escudo de Puerto Rico. Los constituyentes muy sabiamente decidieron que lo referente a la bandera de Puerto Rico, lo referente al himno de Puerto Rico, lo referente al escudo de Puerto Rico, esas materias no deberían estar constitucionalizadas, sino en manos de la legislatura. Es decir, la legislatura es la que tiene poder para establecer cuál ha de ser nuestra bandera, nuestro himno, nuestro escudo. Ahora, ese poder tiene una limitación importante. Y es que cualquier legislación que de alguna forma altere la bandera, el himno o el escudo de Puerto Rico no va a surtir efecto. No va a surtir efecto hasta un año después de la próxima elección general, que cuando se hizo el cambio, cuando se pasó la legislación. Esa legislación no va a surtir efecto inmediato, esa legislación va a surtir efecto un año después de la próxima elección general. Ahora, el día antes de la inauguración de la Constitución, como señaló Paola al comienzo de esta grabación, se inauguró el 25 de julio de 1952, pero el día antes, el 24 de julio de 1952, la legislatura de Puerto Rico pasó una serie de leyes estableciendo cuál habría de ser la bandera de Puerto Rico. Se estableció que la bandera de Puerto Rico iba a ser la bandera histórica diseñada a principios de la década de los 1890 en Nueva York
que es básicamente el calco inverso de la bandera cubana, el Partido Revolucionario de Cuba y Puerto Rico, fundado por José Martí en 1892. La bandera de Puerto Rico es la bandera aquella que fue enarbolada por vez primera el 22 de diciembre de 1895 en Chimney Hall. Esa es la bandera nuestra. Y el escudo nuestro es el escudo que data de 1511, posiblemente de los escudos más antiguos del hemisferio occidental. Y el himno de Puerto Rico es el himno que lleva la letra confeccionada por Manuel Fernández Junco, aunque nosotros ya habíamos tenido un himno anterior, cuya letra había sido escrita por Lola Rodríguez de Tilló, y obviamente teníamos una bandera anterior diseñada por Ramón Emeterio Betances antes del Grito del Ares. Son las banderas históricas, pero la bandera de Puerto Rico, la bandera oficial de Puerto Rico, es la que nace entonces a finales de los 1890 en Nueva York. Vamos a la próxima disposición, la sección 16, que es la que establece que todo funcionario público en Puerto Rico habrá de prestar juramento a la Constitución de los Estados Unidos y a la Constitución de Puerto Rico. La próxima disposición, la sección 17, es la que establece que cuando surja un estado de invasión, un estado de rebelión, insurrección, una epidemia u otra emergencia, el gobernador de Puerto Rico puede convocar a la legislatura a reunirse en un lugar que no sea su sede, en otras palabras, que no sea el Capitolio. Nosotros vimos, cuando analizamos el artículo 3, vimos que en el artículo 3 se establece que la legislatura tiene su sede en el Capitolio y sus sesiones se llevarán a cabo en el Capitolio, pero esta disposición, la sección 17 del artículo 6, lo que establece es que si hubiese una rebelión, una insurrección, una invasión, una epidemia o cualquier tipo de emergencia, pues ese mandato del artículo 3 pudiera ser omitido y el gobernador entonces convocar a la legislatura a que se reúna en otro lugar. Claro, esa convocatoria del gobernador, como establece esta sección 17, requiere que la legislatura la refrende. Y el gobernador en tiempos de emergencia también tiene el poder de relocalizar, de reubicar las agencias de gobierno fuera de la sede de gobierno, que conforme al artículo 1, sección 4, es en San Juan. Así que si hubiera un problema mayor, el gobernador entonces tiene el poder para reubicar las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Esta potestad del gobernador nunca se ha utilizado, no se utilizó ahora en la pandemia y todavía no se ha utilizado, pero es una herramienta que los constituyentes le concedieron al gobernador para atender asuntos de emergencia. La próxima disposición es sumamente sencilla y básicamente plantea, es un cambio más semántico que otra cosa, que es la que plantea que las acciones penales se incoan en contra del pueblo de Puerto, que las acciones penales se llevan a favor del pueblo de Puerto Rico y se llevan a favor del pueblo de Puerto Rico en los tribunales del Estado Libre Asociado, ¿no? Lo que en la ley Jones y en la Foraker se decía, que era que las acciones penales se incoan en representación del pueblo de Puerto Rico en los tribunales locales, pues ahora lo que se plantea es lo mismo, pero en lugar de usar el apelativo locales, ahora se utiliza el apelativo tribunales del Estado Libre Asociado, ¿no? Tanto para dar a entender que ha habido un cambio estructural en Puerto Rico, que resultó realmente ser más semántico que otra cosa. Y la última disposición
del artículo 6 es la que plantea que hay una serie de valores importantes, hay una serie de objetivos que no necesariamente son vinculantes jurídicamente, son unas aspiraciones de política pública que de alguna forma deben de orientar el devenir del gobierno de Puerto Rico y sus ramas políticas. La primera de ellas es que habrá de haber una política de conservación ambiental, que es importante para el gobierno empuñar las banderas de la conservación ambiental. Los constituyentes tuvieron una visión de avanzada con respecto a este tema. Y lamentablemente es poco lo que se ha hecho. Y la lectura que el Supremo más recientemente le ha dado a la legitimación activa de peticionarios privados de poder incoar pleitos en defensa del ambiente en Puerto Rico, pues ha hecho mucho más cuesta arriba que estos valores puedan ser resarcidos ante los tribunales de justicia en Puerto Rico. Así que esto es parte de una agenda inconclusa. La próxima aspiración que queda estampada en esta 19ª sección es la aspiración a la conservación de edificios y lugares históricos, según identificados por la Asamblea Legislativa. Y la última aspiración es, en la medida que los recursos sean posibles, a luchar por la rehabilitación de nuestros presos, de la responsabilidad que como sociedad tenemos de poder rehabilitar a esos compatriotas que le fallaron a la justicia. Y con eso concluimos el artículo 6, las disposiciones generales, y vemos que muchas de estas disposiciones han sido violentadas por el propio gobierno y que, dadas las realidades de lo que es la doctrina del standing, de la legitimación activa, ha sido muy cuesta arriba para la sociedad civil, para los ciudadanos de a pie, hacer cumplir estas disposiciones. Así que, Paola, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, licenciado. Como ya le hemos informado a nuestra audiencia, le hacemos la invitación de mantenerse conectados a estas cápsulas que son muy informativas, educativas e interesantes por demás, porque cuentan con el análisis suyo. Así que muchísimas gracias por su participación. Hombre, gracias a ustedes y hasta una próxima ocasión. Claro que sí.